Me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica a Óscar Vega Marín, presidente de la Fundación Yo con México. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto saludarte a ti al auditorio en un arranque de un año que desde las primeras horas está dando mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional, David. Muy complicado el panorama en términos generales. Oye, ¿y cómo no hablar del gasolinazo? Es un asunto que platicábamos al inicio de este espacio, Óscar, como que va subiendo de tono, va generando un enojo acumulado conforme avanza la semana y da la impresión de que cada vez más gente se suma a estas protestas de toda naturaleza. En algunos lugares de la República se han desbordado, incluso se han vuelto un tanto violentas, pero la mayoría han sido muy pacíficas. ¿Qué perspectiva tienes de esta situación? ¿Qué lectura le darías en este momento en el que justamente, como bien dices, va arrancando el año? Así es, David. Y yo creo algo importante, David. A mí me parece que el tema del aumento de las gasolinas está funcionando como una especie de la gota que derrama el vaso. Y estas manifestaciones y protestas, en muchos casos seguramente están alimentadas por muchos otros temas que afectan a la población y que encuentran en el tema de las gasolinas un cauce de salida a la indignación. A mí me parece que sí es un tema muy delicado. Creo que el gobierno federal tiene que atender con urgencia una respuesta rápida, porque la expectativa es por demás negativa. Hay un montón de temas que estaban cerrando el año pasado conflictuados, y súmale pues, que no estaba todavía en el escenario claramente. Entonces, me parece pues que la perspectiva es negativa en términos de, por lo menos el día de ayer, una nula reacción del gobierno federal a esta problemática, y eso alimenta, David, de repente sucede que cuando alguien ve en las noticias gente que se está robando televisiones en un supermercado, gente que toma carreteras, gente que trata de incendiar una gasolinera, y parece que no pasa nada, eso alimenta desgraciadamente, incentiva pues a otros grupos que buscan cualquier pretexto para hacer desorden. Entonces sí creo pues que es una situación de emergencia que se tiene que atender de inmediato, y no solo el fondo del tema de los precios de las gasolinas, sino una reacción rápida del gobierno para decirle a la sociedad: tranquilos, vamos a arrancar el año juntos trabajando, vamos a resolver los problemas que tengamos, pero no perdamos el control en la forma en la que nos expresamos, ¿no? Tal vez en algunas partes del país, como tú bien dices, pues hay protestas en su mayoría tranquilas, pero estas pocas, pero espectaculares expresiones, Exacto, como las que vimos en algunos noticieros, generan esta sensación desde mi punto de vista, David. ¿Qué tipo de acción se tiene que tomar? Y vaya, me atrevería incluso a preguntarte qué recomendación harías, porque a muchos se nos antoja que aunque hubiera mucha intención de ir al fondo, como tú dices, del tema de las gasolinas, que sería el precio y el IEPS y todo lo que conlleva tener ese costo por litro, no va a cambiar por lo menos a corto plazo. Y entonces, hoy, por ejemplo, se anuncia que a mediodía va a dar un mensaje a la nación Enrique Peña Nieto. ¿Hacia dónde se tendría que encaminar esto? Porque la crisis sí es severa. Sin duda, David, sin duda. Y mira, yo creo que estos son temas pues de política económica. Había yo estado leyendo con detenimiento algunos comentarios que hacía el senador Roberto Gil respecto a que las medidas acordadas legislativas, digamos, para los ajustes de precios de gasolinas incluso todavía no entraron en vigor, que todavía las medidas al día de hoy eran medidas administrativas del Ejecutivo Federal, o sea, del presidente. Entonces, bueno, si esto es así, pues yo creo que ahí está la manera de, por lo menos, hacer una medida transitoria y ajustar un poco estos aumentos. Yo creo también, David, que hay un gran déficit importante en materia de comunicación del gobierno federal. Como te decía, ayer teníamos todas estas problemáticas y las notas del presidente era que estaba jugando golf en Mazatlán. Yo no sé si sea verdad, a mí no me consta, pero se dejan correr estos rumores, se dejan correr estos chismes. Nadie del gobierno federal sale a decir: oigan,
esta situación afecta de esta forma o no afecta, o es temporal o no es temporal, o se debe a esto. Entonces, la incertidumbre genera mucha problemática. Entonces, yo creo que primero, como si lo hace bien hoy el presidente, una comunicación clara, directamente de los primeros niveles, del presidente o de los secretarios más importantes, Hacienda, Gobernación. Y segundo, si realmente, como lo dice el senador Gil Suárez, hay márgenes administrativos del presidente para hacer ajustes en este tema, pues me parece que tendrían que revisarlo. También de repente, me parece que es irresponsable caer en el extremo de decir, bueno, pues que lo vuelvan a bajar. Alguna razón debe haber en todo esto y que tal vez los ciudadanos de a pie no tenemos claramente explicado, y es ahí en donde entonces es importante el esfuerzo de comunicación, David. Me parece que eso es fundamental para empezar. Claro, como sucede creo que con todas las medidas que son duras para todos y que a veces no se comunican, como bien dices, como se debería a la población. Te pediría, antes de pasar a otro tema, Oscar, un mensaje en especial en torno a esta situación del gasolinazo para los bajacalifornianos, porque aquí se habla de temas adicionales cuando llegan estos temas, lo que se está viviendo en el centro y sur de la República, pero también de la fuga de consumidores, del comparativo con San Diego, de qué es lo que va a pasar con incluso empresas que ante el asunto de que se van a elevar el costo de sus insumos, podrán incluso retirarse o decir mejor me voy a otro lado, X cantidad de situaciones. ¿Qué le dirías en medio de todo esto, pero específicamente a los bajacalifornianos? Bueno, sin duda, David, como tú lo comentas, los efectos en la frontera a veces son mucho más complejos que en el resto del país, porque el consumidor o el productor en Tlaxcala, pues no tiene opciones. En Baja California, sobre todo en la parte norte del estado, pues hay opciones para quienes tienen la forma de cruzar Estados Unidos para hacer algunos consumos allá, que tampoco, hay que decirlo, tampoco es la mayor parte de la población. Mira, me parece que ante este tipo de situaciones siempre lo recomendable es, sin duda, que el liderazgo del gobernador, con el liderazgo del gobernador, todos los sectores, digamos, de la sociedad, los empresarios, las organizaciones, hagan un esfuerzo conjunto de comunicación con el gobierno federal, David, y comuniquen con claridad y busquen con energía medidas especiales para el Estado. No es posible que, creo que la diferencia de precio entre el litro de gasolina ahorita es como del 40% más alto en Baja California, de acuerdo a algunos números que veía yo en los medios. Eso se tiene que entender en el centro del país, y el gobierno federal tiene que entender que la economía hoy en día está globalizada y que una frontera como la que hay entre los países de México y Estados Unidos no significa nada en términos de la diferencia de precios en productos. La gente busca lo más barato, y si para eso hay que hacer un esfuerzo para cruzar Estados Unidos, quien lo puede hacer lo va a hacer. Claro. Y eso nos afecta a todos. Y hay otra cosa importante, David, que de repente tampoco debemos perder de vista. Para la frontera, y seguramente para todo el país, pero pues sobre todo para nosotros, también el gobierno federal tiene que accionar respecto a lo que está haciendo el presidente electo Trump, de amedrentar y de asustar, digamos, a los sectores económicos respecto a sus inversiones en nuestro país, como el anuncio que vimos en días pasados de la empresa Ford. Entonces, yo sí creo, y ahí es un llamado a toda la sociedad a que nos reunamos alrededor del gobernador y que con su liderazgo hagamos un exigente llamado de atención al gobierno federal para decirle, presidente, la frontera y en particular Baja California requiere estas medidas especiales y se tienen que tomar rápido. Y así para todos los estados de la frontera norte, David, desde mi punto de vista. No hay otro camino. Tenemos diputados federales, senadores, alcaldes y el jefe, digamos, político del estado, que es el gobernador. Así es que alrededor de él vamos todos juntos a hacer valer nuestros puntos de vista. Por supuesto, eso es trabajar en comunidad también. Así es, generar esta situación de arraigo que a veces nos falta tanto en estas fronteras. Tenemos incluso, David, hay que recordarlo, para lo que valga, el presidente nacional de Coparmex es un destacado baja californiano también. O sea, tenemos forma de influir en muchos ámbitos. Nomás nos tenemos que poner de acuerdo, y para eso yo estoy convencido, un liderazgo como el del gobernador debe ser el aglutinador en un tema de este tipo. Se me acaba el tiempo, Oscar, pero dos temas breves. Uno, vienen elecciones para el Partido de Acción Nacional. ¿Qué reflexión hay al respecto?
Bueno, tenemos un proceso de renovación de nuestro consejo ahora en la tercera semana de enero. Me parece que en términos generales la composición del nuevo consejo ya está muy clara. Hay una clarísima hegemonía, digamos, de liderazgo de nuestro presidente Ricardo Anaya. Yo lo que espero es que el dirigente nacional del partido utilice este liderazgo y esta consolidación de su poder político dentro del partido para, con responsabilidad, llevar a nuestra institución a buenos resultados en 2017 y prepararnos para la elección presidencial de 2018, que a todos, mucho más hoy en día, nos preocupa. Que sea moderado en su intención personal de buscar la candidatura, no se le quita el derecho a hacerlo, pero antes que eso tiene que recordar que es nuestro dirigente y tiene que usar este liderazgo que tiene hoy en día para cuidar la unidad del partido, para provocar que todos trabajemos juntos y que nuestras batallas sean afuera del partido y no adentro, David. Eso es fundamental desde mi punto de vista. Y tendremos oportunidad de ahondar en ello conforme avance este proceso. Antes de despedirnos, Óscar, ¿qué viene para Yo con México en este 2017? Bueno, tenemos pues una intensa agenda de actividades, hoy por hoy ya muy descentralizadas en las entidades federativas. Tendremos la posibilidad de acercarnos, seguir abriendo nuestras oficinas que estamos abriendo en todo el país, ya prácticamente en cada uno de los estados, pero sobre todo, David, algo importante, seguir buscando influir en la conciencia ciudadana de que las cosas en el país están muy mal. A veces ya no necesitamos tanta ayuda para eso, David, porque nos lo ha facilitado el propio gobierno, pero sobre todo buscar transmitir el mensaje que en muchas ocasiones Margarita Zavala nos comenta: hay que pasar de la indignación a la acción, hay que pasar de una situación de incomodidad a trabajar para cambiarla. Hay que cuidar que estas expresiones de queja no se queden en eso, sino que se conviertan en una acción permanente de todos los ciudadanos a través del voto, a través del pago de impuestos, hay que decirlo, a través de la participación en organizaciones sociales, a través de ir a la escuela de los hijos a participar, acompañar a los maestros. Todas estas pequeñas expresiones, David, son las que finalmente van a hacer un cambio en el país, y en eso estamos comprometidos a trabajar este año con mucho entusiasmo. Pues tendremos oportunidad de seguir platicando las próximas semanas. Mientras tanto, muchísimas gracias, Óscar. Que tengas un excelente miércoles y muy feliz y productivo 2017. Gracias y buenos días. Igualmente a ti, a los compañeros de la empresa y a todos los radioescuchas y televidentes. Gracias, buenos días.